Sean todos bienvenidos a nuestro programa Medicina Familiar al Descubierto con la doctora Jazz. Tenemos un tema buenísimo el día de hoy y se trata de disfunción eréctil. Señores, un tema que todavía se habla a susurros. Para eso tenemos a nuestra invitada especial el día de hoy, la doctora Dora Luz Valerio, especialista en urología general. Doctora, bienvenida. Gracias, le agradecemos la invitación a su programa y la oportunidad de hablar de un tema que, como dice usted, todavía es tabú, del que mucha gente no se atreve a hablar y que existen por ahí muchas personas con problemas de depresión, alteraciones en la calidad de vida, porque no se atreve al médico, porque no se atreve a preguntar. Entonces, es bueno que tratemos este tema de una forma sencilla, que los pacientes entiendan de que es algo que, aunque puede dar un poquito de timidez, de vergüenza, que es un tema que tiene solución y que gracias a Dios la tecnología también nos da herramientas para tratar esta patología. ¿Sabes qué, doctora? Para asegurarnos de que la audiencia comprenda, ¿cómo describiría con palabras llanas y sencillas qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil es cuando el hombre tiene problemas para lograr o mantener una erección. Entonces, lo que la gente comúnmente dice, no se le para, que tiene la naturaleza débil, que se murió el amigo primero, que está flojo de la potencia. Existen muchos términos en los que el hombre hace referencia que no logra una erección lo suficientemente fuerte para tener un buen desempeño sexual o lograr una penetración. Excelente, me encantó esta forma de describirlo porque queremos que cuando nuestra audiencia escuche disfunción eréctil ya sepa específicamente de qué estamos hablando. En palabras llanas, el que no se le para. El que no se le para. Es un tema, se podría decir un término feo, pero es la manera más clara de que la gente entienda a qué nos referimos, porque muchas veces la gente escucha el término disfunción eréctil y no sabe a qué nos estamos refiriendo. Doctora, y la importancia de que ellos lo transmitan de esa manera cuando están hablando con su médico para que se le comprenda y se pueda llegar a un diagnóstico específico, encontrar Te voy causas. a contar mi experiencia personal. Es un poquito difícil como médico tú preguntarle al paciente. Entonces, cuando el paciente, es un tema que el paciente no llega y te dice, mire doctora, yo vengo porque tengo este problema. Es algo que hay que írselo preguntando. Cuénteme cómo está la naturaleza, cuénteme cómo va usted de potencia, cuénteme cómo va su amigo por allá abajo, porque es normal que el hombre a partir de los 50 años, por los cambios que tiene con el mismo envejecimiento, los cambios que tienen las arterias, los cambios que tiene la parte mecánica del pene, es normal que el hombre no se comporte en cuanto a la erección como cuando tenía 20 años. Entonces empezamos a ver una pérdida de la fuerza o de la energía de las erecciones. Entonces, cuando el paciente acude a consulta, aunque vaya por ese problema, no tiende a decírtelo de frente. Ya son los hombres más estudiados, más educados, o gente que ya tiene una noción, que ha leído, que te dice, doctora, vengo porque tengo un problema con la potencia o tengo un problema de erección, pero no es la mayoría. ¿Sabes qué nos pasa mucho a nosotros, Valerio? Coincido contigo, que como nosotros como médicos familiares solemos ver cierta cantidad de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, dígase hipertensión arterial, diabetes y otras, muchas veces ellos tienen esa inquietud y nosotros tenemos así que a palabrita poder sacarle esa información para caer en el tema. Claro, entonces lo que yo exhorto es a los pacientes a que es un tema que ya a partir de los 50 años es algo normal, a no esconderlo. Sencillamente porque el médico a veces, no todo el mundo es tan perceptivo como yo, de que me doy cuenta y empiezo a preguntar, porque a veces a la gente no le da la importancia debida a la salud sexual. Igual que la salud mental, la salud sexual es una parte que la gente tiene muy escondidita, muy guardada. Entonces yo pienso que no importa la edad que tenga el hombre, la vida sexual es muy importante. Entonces por eso yo me enfoco y le pregunto, dígame señor, o le pregunto a la esposa, cuénteme doña, ¿cómo va la potencia? ¿Cómo está el cariño? ¿Me la trata bien el hombre? De una forma jocosa, y así el paciente te puede decir, pero realmente la gente no le gusta hablar del tema, porque es un tema de machismo. El hombre entiende que se ve afectada a su hombría, y no es así realmente. Así es, así es. Y por el contrario, deben prestarle atención y comenzar a indagar al respecto. Algo muy importante que siempre yo le digo a los pacientes, generalmente la disfunción eréctil es una manifestación temprana de una enfermedad cardiovascular o una manifestación temprana de una enfermedad metabólica.
La disfunción eréctil, más que la patología, es un síntoma de otras enfermedades. Me explico. Los pacientes que son hipertensos de larga data, los pacientes diabéticos, los pacientes con obesidad que están en sobrepeso, este grupo de pacientes son más propensos que la mayoría de la población a mostrar disfunción eréctil. Incluso hay fármacos que los médicos, los cardiólogos de esta generación están recomendando, que son los fármacos de nueva generación, que una de las ventajas que tiene es que ayuda a la protección de la erección. Bien. Entonces, muchas veces el paciente tiene la presión alta y no lo sabe porque la gente no dice, no, yo no, como no me duele la cabeza, yo no me siento nada, yo no sufro de la presión. El problema con la presión es que es un enemigo silencioso. Muchas veces el paciente me llega con dificultad para tener erección o que está teniendo relaciones sexuales y de un pronto el pene se pone flácido o lo que la gente le llama zarazo y no es más que una manifestación temprana de un problema cardíaco. Muchas veces con solamente yo mandar al paciente al cardiólogo, ponerle medicamento, controlar la presión, con la dieta y con ejercicio, el paciente recupera su función sexual normal. Un dato de que el paciente no se está controlando adecuadamente, que tiene la glicemia descompensada, es esa, que el paciente te dice, doctora, mire, tengo problemas para tener relaciones sexuales con mi esposa, me pasa esto o aquello. Entonces, uno manda a establecer, a ajustar la medicación de la glicemia y el paciente puede recuperar función normal. Sí le puedo decir que el paciente diabético tiene una alta tasa de disfunción eréctil cuando son diabéticos de larga data, diabéticos que no llevan tratamiento, porque es bien entendido que la descompensación del azúcar lo que hace es dañar la microcirculación y la erección es un fenómeno que depende de tres cosas: de la parte mecánica, que es la que tiene que ver con la sangre, la parte mental, la parte psicológica, que el paciente si está muy estresado, si está angustiado de que no va a tener erección, si hay una depresión va a tener cambios en la función eréctil, y también un fenómeno neurológico. Debe haber un estímulo del cerebro a los nervios que controlan la erección para que el paciente pueda tener la erección, valga la redundancia. Entonces, los pacientes que tienen shock medular, que son los pacientes que quedan encamados, los pacientes que están cuadriplégicos, que son los pacientes que están encamados, esos pacientes también pueden tener dificultad para una erección, igual que los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares. Recordar que hay una parte de la erección que es controlada por los nervios de la erección, que es lo que a la gente le tiene miedo cuando le hablamos de cirugía prostática. Hay un mito de que todo el que lo operan de la próstata no se le vuelve a parar. Entonces yo le explico a los pacientes por qué es importante que hagamos una diferencia. Hay dos tipos de cirugía prostática: la que se hace por próstata grande y la que se hace por cáncer. Entonces tenemos que imaginarnos la próstata como si fuera una naranja. Cuando hacemos una cirugía porque la próstata está grande, los nervios de la erección van por afuera de la cáscara, los nervios que se encargan de la potencia. Cuando hacemos una cirugía porque la próstata está grande, es como que nosotros tenemos la naranja y sacamos la masa y dejamos la cáscara. Como los nervios no se tocan, la erección queda intacta y el paciente no se ve afectado en la parte sexual. Ahora bien, cuando hay una cirugía por cáncer, se hace lo que se llama una prostatectomía radical, que se extrae todo. Se extrae la próstata, las vesículas seminales, y ahí yo me llevo la naranja con todo y cáscara. Entonces, al llevarme la cáscara, yo no te puedo asegurar que esos nervios de la erección no se toquen. Entonces, si bien es cierto que el paciente que se hace una radical de próstata, ese paciente sí tiene muchas posibilidades de tener una disfunción eréctil, porque uno prefiere no respetar los nervios para mejor resultados oncológicos. A uno lo que le interesa es que el paciente quede sin cáncer. Entonces la función eréctil pasa a un segundo plano. Pero en caso de que pase, hay muchísimas soluciones, hay muchísimas alternativas que les voy a mencionar más adelante. Entonces, en resumen, para evitarlo o para evitar alguna de las causas, lo principal tiene que ser controlar su enfermedad de base. Exacto, controlar sus enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, tener cuidado también los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares, prestar atención a tu enfermedad de base es lo que te va a garantizar una buena función eréctil. Otra cosa que nosotros estamos viendo con mucha frecuencia, los hombres, antes los abuelos, 70, 80 años, erección perfecta. Sí. ¿Qué ha cambiado? Le voy a decir ¿Qué que ha cambiado. La alimentación. Nosotros comemos mucho ultraprocesado.
el nivel de estrés, la vida en este tiempo es muy rápida, el sedentarismo, o sea, la gente en este tiempo es muy raro encontrar quien haga ejercicio, mientras que su abuelo y mi abuelo se iba a las 5 de la mañana para el conuco, pasaba el día entero en actividad física y son Así gente es. totalmente saludable. Entonces, realmente, lo que va a definir mucho el tiempo de la potencia El estilo de vida. es el estilo de vida. Sí hay cosas que son factores predisponentes, como ya mencioné, como la diabetes, la hipertensión, pero que son enfermedades que si están bien controladas, el paciente no tiene por qué tener afección de su función eréctil. Excelente, excelente. Entonces, ese seguimiento no debe faltar. Pacientes con antecedentes de hipertensión arterial y de diabetes que quieran mantener una función eréctil dentro de lo normal hasta cierta edad, pues deben comprometerse con su salud. Otra patología que no mencioné es mucho los pacientes que tienen hipercolesterolemia, lo que la gente le llama Muy frecuente. problemas de colesterol. Porque el colesterol tapa las arterias, hace placa de ateromas, me endurece las arterias del pene y también el paciente puede reflejar o manifestar problemas de disfunción. Así es. Pero lo que yo quiero que ustedes, el mensaje que yo quiero llevar es que aparte de que la disfunción tiene solución, es que muchas veces existe una enfermedad de base que con sencillamente usted tratarla se soluciona el problema. De venta libre hay muchos fármacos para la potencia, Tadalafil, Sildenafil, no voy a mencionar marcas comerciales, que se venden, que debería hacerse una regulación de que estos medicamentos fueran necesariamente de venta con receta médica, porque existen muchos jóvenes consumiendo este tipo de medicamentos. Existen también pacientes que tienen enfermedades cardíacas de base, que se toman ese medicamento sin un chequeo cardiovascular y ahí viene el problema de que viene el infarto, viene el ACV y la gente dice, no, porque yo le tengo miedo a la Viagra, que la Viagra mata. Él hace para que la gente entienda el tema de las trombosis, como ellos dicen, los infartos cerebrales. Entonces, si yo tengo, lo que hace daño no es la pastilla, lo que hace daño no es el medicamento. Si usted tiene un corazón defectuoso y se toma ese medicamento sin chequeo, sin evaluación, sin indicaciones de médico, entonces ahí vienen los problemas, ahí vienen las complicaciones secundarias del medicamento. La cuestión es conocer la dosis, conocer cómo está el organismo y saber que ese medicamento hay determinados momentos para tomarse y que no se pueden mezclar con alcohol. Es de común uso de que se mezcle un estimulante sexual, sildenafil, tadalafil, con energizantes. A la gente le gusta hacer ese tipo de práctica o con energizantes o con alcohol. Un veneno Entonces, para su... este tipo de medicamentos utilizados sin conciencia y sin cuidado puede traer infartos, eventos cerebrovasculares, lo que la gente le llama la trombosis, taquicardias, anginas. Entonces, es un medicamento que no puede tomarse a la ligera. Así que, Que debe haber una evaluación de base que me garantice que ese corazón esté sano para yo poder poner ese medicamento. De hecho, cuando a mí me llega un paciente con disfunción eréctil, lo primero que le digo, vamos a tomarte la presión, vamos a hacer mediciones de la glicemia, del colesterol. buscando la causa subyacente. Pues, exactamente. Vamos a mandarte al cardiólogo para que te haga un electro, para que te haga un eco, para yo saber que ese corazón está apto y sano para recibir ese tipo de medicación. Luego de la evaluación cardiovascular, entonces yo agrego la medicación. Y aparte de agregar la medicación, yo le digo al paciente, espérate, yo te voy a poner medicación, pero tiene que ayudarme con la cuchara, tiene que hacerme 15, 20 minutos de ejercicio. Porque también el fármaco también hay que ayudarlo. Los fármacos lamentablemente no hacen magia. Entonces, si yo no hago tan bien un cambio en el estilo de vida, va a llegar un momento en el que el fármaco no te va a funcionar. Entonces, la idea mía es lograr una función sexual buena con la menor cantidad de medicamentos. Y en estas personas que aparentemente no tienen ningún problema de disfunción eréctil, entonces lo más recomendable es que hagan su chequeo anual mínimo después de los 18 años, con la intención de asegurarse de que su cuerpo lleva una buena función y de que se haya hecho una buena pesquisa. Exactamente, incluso ahí voy, porque hay pacientes jóvenes que tienen disfunción eréctil y cuando tú vas a buscar no hay causas orgánicas, es decir, no hay una enfermedad de base. Hay dos cosas que le pasa a los jóvenes con mucha frecuencia. Yo estoy viendo pacientes jóvenes con disfunción eréctil. Son los pacientes
que tienen problemas de depresión y ansiedad. El paciente ansioso te puede debutar. O sea, son gente que están ansiosos y no lo saben. El paciente te acude con un episodio ansioso y lo que se hace es que manejando la ansiedad, la función eréctil regresa. Vuelve. Otra cosa que los jóvenes hacen con mucha frecuencia, que está súper de moda, que es el famoso vape, que la gente lo usa para dejar de fumar. Y yo le explico al paciente, Los vape. yo prefiero que tú te fumes 20 cigarrillos diarios a que me consumas el vape una sola vez. La gente no entiende que el vape es vapor de agua, el vape es vapor de agua, y las mucosas que están recubiertas del tracto respiratorio y gastrointestinal absorben más el vapor de agua que el mismo humo del cigarrillo. O sea que yo estoy consumiendo en mayor cantidad esos productos químicos. Entonces, está científicamente demostrado que los pacientes que consumen vape de forma regular le puede pasar dos cosas: disfunción de eréctil y acortamiento del pene. Sí, acortamiento del pene. ¿Escucharon? Entonces, yo le digo a los pacientes, especialmente a los jovencitos que van, yo le pregunto, que me dicen, doctora, tengo un problema de potencia, y le pregunto, yo no puedo hacer nada por ti si tú no dejas el vape. Y se ríe y me dice, ¿cómo usted sabe? La experiencia no se improvisa. Entonces, la gente tiene como que el vape es más sano que el cigarrillo, que te ayuda a dejar de fumar. Es la misma cantidad de químicos, es la misma cantidad de cosas procesadas. Entonces, eso va a afectar a largo plazo tus arterias, tu corazón, tus pulmones y también un acortamiento del pene. Esto es una información muy valiosa, realmente. Me van a matar los dueños de tiendas de vape, pero yo tengo que decir la verdad. Bueno, lo que es, y estamos hablando aquí de salud, Claro, ¿verdad? Y ciertamente. ese es nuestro compromiso. Ciertamente. Bueno, para mucha gente va a ser muy importante saber cómo hacer el diagnóstico. El diagnóstico es sencillo. Como le dije, cuando el paciente llega, lo primero que hay que hacer es una buena historia clínica del paciente, porque el paciente te dice, mire doctora, me pasa, está la disfunción eréctil que tiene un componente psicógeno, que es de la cabeza. El paciente que tiene depresión, que tiene ansiedad, y tú resuelves con preguntas clave como, ¿tienes dificultad para dormir? Te pasa en determinadas situaciones, te pasa con aquella o esta situación, y el paciente te especifica. Entonces, luego de que hacemos la investigación de la parte psicológica, de que hacemos la historia clínica, vamos al chequeo general. Verificamos de que la presión esté bien, revisamos los cuerpos cavernosos, que son los responsables de la erección, y vemos si no hay ninguna alteración. Ya complementamos con los estudios de imágenes, que puede ser un Doppler de cuerpo cavernoso, que nos revisa cómo está la circulación del pene. Pues eso no lo hace de manera frecuente, eso cuando usted ya estudia todo, ya ha corregido todo y el paciente sigue con disfunción. Ahí venimos con la glicemia, con los colesteroles, y ya con ese conjunto de cosas es lo que te va a dar el diagnóstico. Realmente el diagnóstico de disfunción eréctil te lo da el paciente. La función mía como uróloga es buscar la causa de esa disfunción, atacarla y resolver. Sabes que es muy importante eso que mencionas, porque aunque parece muy simple, y lo es para nosotros tal vez, sin embargo lo que quisiera que la audiencia se llevara como mensaje es la importancia de ese interrogatorio en el momento de la consulta. Y la importancia de ser sinceros. Exacto. De decir las cosas como son. Doctora, me pasan esto. Hay pacientes, hemos visto de todo. Hay pacientes que tienen una disfunción eréctil en determinadas situaciones. Por ejemplo, si están en la casa, un ejemplo que me pasó reciente, el paciente me refiere que si está en el mismo ambiente de la casa, la esposa, los muchachos voceando, con compromiso, tiene problema de erección. Ahora, si la esposa y él se van de viaje, van a un hotel, están relajados, no hay muchachos, no hay problema de disfunción eréctil. Entonces, es una disfunción que es psicógena. Ahora, el paciente que te dice, doctora, cada vez que voy a tener relaciones sexuales, me pasa. Algo por el que el hombre va a consulta, que en esa parte hago un llamado a nosotros las mujeres. Las mujeres entienden cuando el hombre tiene problemas de potencia que el hombre hizo por afuera. Y vienen los pleitos de la parte de los celos, de que se rompe la comunicación. Exacto. Entonces, le hago un llamado a las esposas. Cuando el esposo te dé manifestaciones de problemas de erección, o que el esposo tú ves que no puede, llévalo tú mismo al médico. Es más fácil usted decir, mira, vamos a revisar qué te pasa, vamos, a tú comenzarlo a acusar. Porque entonces el hombre me llega con el peso de que aparte que no está rindiendo sexualmente, tiene la esposa allá, y eso me empeora el tema de la ansiedad y me empeora el manejo del paciente.
Entonces, yo le hago un llamado a las esposas, especialmente a los pacientes que son hipertensos y diabéticos. Cuando veamos un problema de erección, no comencemos a pelear y a celar, sino, mi amor, vamos a revisarte. Porque posiblemente con una pastilla, con un poco de ejercicio, todo Podemos regresa resolverlo. a la normalidad. Entonces, me pasa con mucha frecuencia que el hombre llega atormentado porque tiene un pleito en la casa porque no está funcionando. Sí. Entonces, realmente, mis hijas, condólense de esos pobres hombres. Toca ayudarlos. Toca ayudarlos. Es muy triste, tú con un problema, una enfermedad, tú sabiendo que no estás haciendo nada malo, tener un juez, en lugar de tener un equipo y tener un compañero que te diga, Camila, vamos a revisar qué es lo que pasa. Así es, así Entonces, es. realmente, como le digo, es un tema que la gente imagínate un hombre que ya tiene la dificultad. Es difícil afrontarlo y encima tú admitirlo con un pleito atrás. Entonces va a querer incluso ocultarlo todavía. El hombre va a minimizar o va a ocultar y es difícil que le llegue la ayuda. Cuando tú no reconoces tú mismo tu problema, es difícil que te llegue la ayuda. Entonces es sumamente importante que la pareja se una con el paciente, que sea comprensiva y que me ayude durante el proceso. Incluso cuando yo inicio tratamiento, yo le digo, doña, la pastilla no hace magia. Eso ese señor te se va a poner unos panties rojos y me lo va a estimular. Me le va a dar su besito, que su cariño. Porque mucha gente también, otro error que comete, es que el paciente piensa que se va a tomar la pastilla y va a tener una erección instantánea. Recordar que no como cuando tenemos 20 años, que escuchamos la voz de la novia y tenemos una erección. Ya aquí hay que motivar, ayudar. Entonces, yo le hago el llamado a las esposas que si el hombre tiene un problema de disfunción y se está trabajando con pastillas, ya algún tipo de tratamiento, que también se pongan creativas, que me colaboren. Que lo motiven, que lo motiven. Usted se pone una tanga roja y le pasa la mano a su hombre y trata de que el ambiente sea relajado, porque recordar que el hombre lleva la presión y el miedo de si voy a funcionar o no voy a funcionar. Y el estrés y la ansiedad es enemigo de la erección. No, y es que al final es un trabajo de dos. Claro, también. Un trabajo de dos. Doctora, regularmente los hombres suelen relacionar eyaculación precoz con disfunción eréctil. ¿Podemos hablar de la diferencia entre uno y otro? Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de disfunción eréctil, la disfunción eréctil es la incapacidad de lograr o mantener una erección. Cuando hablamos de eyaculación precoz, es que el hombre llega y logra la erección, está en el acto sexual y eyacula antes del tiempo preestablecido para una relación sexual. Se dice que una relación sexual promedio puede durar entre 5 y 10 minutos. Hay pacientes que duran más, felicidades, pero lo establecido por los libros es ese tiempo. Entonces el paciente te eyacula antes de lograr satisfacerse de forma involuntaria y el paciente te dice que pasan segundos. El tiempo, lo que llamamos periodo de latencia, es el tiempo que pasa entre que el paciente penetra la vagina y que eyacula. Entonces, hablamos de una eyaculación precoz cuando el paciente te dura por debajo de 1 o 2 minutos. A eso ya hablamos de que el paciente tiene una eyaculación precoz. También, al igual que la disfunción eréctil, tiene un componente psicológico que está vinculado altamente con la ansiedad y la depresión. Y también, gracias a Papá Dios, al igual que la disfunción eréctil, tiene ya también solución. Se puede resolver con fármacos, se puede resolver con medicamentos. Y obviamente uno le recomienda ciertas medidas que va a hacer que el tiempo de eyaculación se prolongue. Muchas veces con el estímulo adecuado, uno le recomienda también al paciente que evite la pornografía, porque la pornografía es una sobreestimulación. El paciente te llega sobreestimulado y eso hace que el tiempo de eyaculación sea más, el tiempo que pase entre la penetración y la eyaculación sea más corto. Entonces, uno le hace la recomendación, puede utilizar anestésicos tópicos. Otra forma también que uno recomienda es hacerse la circuncisión, que al quitar el cuerito que le sobra al pene, pierde un poquito de sensibilidad y le da la confianza al paciente también puede durar un poquito más. Pero importantísimo aclarar que no es lo mismo. No, son patologías totalmente diferentes, pero sí pueden coexistir. Exacto. Yo puedo tener un paciente con problemas de erección que también por la misma ansiedad que tiene por la erección, eyacula antes también. También puedo tener un paciente que por el mismo tema de que está preocupado, de que va a eyacular antes de tiempo, no logra una erección completa o logra una erección a medias. Sí. Entonces son
patologías diferentes que tienden a coexistir. Algunos hombres también nos mencionan la relación directa que pudiera haber entre la micción, o sea, la forma de orinar, o un problema prostático también con la misma disfunción eréctil. Sí, pues, también son cosas que son diferentes, pero pueden coexistir. ¿Qué pasa? Cuando el paciente tiene síntomas miccionales, que tiene dificultad para orinar, que se levanta mucho de noche, no habla de que hay un problema en esa pelvis. Y como todo está relacionado, como comparten irrigación, entonces podemos también presentar problemas de disfunción eréctil. Entonces son problemas que están muy, muy ligados de la mano. Solamente por la uretra va a pasar tanto el semen como también la orina. Exactamente. Es el mismo conducto. Entonces podemos tener que estas patologías se presenten concomitantes. Doctor, y hablando de esa clase de medicamentos que suele tomar la gente por cuenta propia, ¿cómo nos vamos a saber, cómo pueden ellos identificar que realmente les hizo daño o que tienen que tomar una conducta y asistir de una vez a emergencia? Mira, lo primero o el síntoma más, yo podría decir que es un síntoma de alarma de irse a una emergencia, es dolor de pecho, taquicardia, mareos, pérdida del equilibrio, que el paciente se sienta decaído, porque pueden ser signos o síntomas de una hipotensión severa. El paciente inmediatamente presenta todo este tipo de síntomas o sensaciones, debe acudir inmediatamente a la emergencia, porque con el manejo cardiológico adecuado y a veces hasta con reposición de líquidos, o sea, hidratando al paciente, el paciente puede mejorar. Porque también hay que descartar que el paciente te esté haciendo un evento coronario, que el paciente te esté haciendo... Otro síntoma sería que el paciente empiece a hablar estropajoso, que el paciente pierda la visión de un ojo. Todas esas son cosas que inmediatamente el paciente se toma un fármaco de este tipo y presenta este tipo de sintomatología. Es sumamente importante que acuda a una emergencia, porque el efecto de este fármaco, si se trata a tiempo, es reversible. O las consecuencias de automedicarse podrían ser reversibles. Pero ¿qué pasa también, doctora? Que muchas veces el paciente se toma este medicamento y le da vergüenza admitir que se lo tomó. No se puede revertir el cuadro si no conocemos la causa. Exactamente. Entonces, yo le exhorto a los pacientes, ya pasó, se tomó el medicamento y tuvo una reacción adversa, dígalo, porque eso puede comprometer su vida o tener secuelas, si queda vivo, tener secuelas para toda la vida. Entonces, es más fácil que usted le diga al personal de la emergencia, mira, me tomé esto, me tomé aquello, y así el médico te ofrece la ayuda que tú necesitas en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que quería mencionar antes de irme, porque la gente no sabe que la ciencia está enfocada en mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, existe mucha tecnología para mejorar o tratar esa disfunción eréctil. Hablemos de tratamiento entonces, que es un tema importante. Yo le dije que algunos pacientes con cambios en el estilo de vida y de alimentación mejoran de forma instantánea. Tengo otros pacientes que son los que trato con medicamentos, con medicación. Sildenafil, Tadalafil. Generalmente cuando la disfunción eréctil es severa, yo empiezo con alta dosis de 20 y voy bajando, como le digo al paciente, hay que ayudarme con el ejercicio y con la dieta. Y empiezo con dosis de 20 y voy bajando a dosis respuesta. Incluso tengo pacientes que luego de comenzar un tratamiento 2 o 3 meses, que eso es importante que el paciente lo sepa, la pastilla no hace magia. Es un tratamiento que tiende a ser un poquito prolongado, 2 a 3 meses, pero en la primera semana de tratamiento vemos los resultados. Entonces, si el paciente, ya sea por una diabetes muy avanzada, no responde al tratamiento, existen otras alternativas. Están los vacuums, que son dispositivos de vacío, que son como una bombita, que se pone en el pene y se inflan. La efectividad no se ha mostrado tanto, pero es una opción. Hay pacientes que le va muy bien, pacientes que no. Y ya como última instancia, lo que se hace ya como último recurso es una colocación de una bombita, la famosa bombita de Andrés García. Sí. Tenemos gracias a la tecnología, tenemos muchos tipos de bombitas que son asequibles. Tenemos las maleables, que son las más económicas, y tenemos las hidráulicas, que son las del tipo Andrés García, que se soplan como si fuera un aparato de tomar la presión. Esas son un poquito más costosas. Que es importante que el paciente sepa que esos dispositivos están disponibles aquí en Puerto Plata y que aquí se colocan. Incluso estamos tan claros de lo importante que es la sexualidad para el hombre que los bancos hasta te prestan para que tú te pongas tu bombita. Tú me dices, doctora,
yo quiero que ponemos una bombita para que el banco no preste. Yo te doy tu cotización, Prepara su historial, para tu todo. tutorial, tú vas y buscas tu préstamo personal y te enganchamos tu bombita. Ahí Que tienen. tenemos solución para todo. Para todo. Por eso le digo que la gente tiene que tener en cuenta que existe solución para todo. Está el problema, pero tenemos cómo solucionarlo. Mucha gente. Y lo más importante es que ni siquiera hay que salir de Puerto Plata. Bueno, doctora, mucha gente no sabe de esto, así que para eso estamos aquí. No, Y porque la gente entiende que eso nada más lo hacen en la ciencia, que eso se hace del túnel para allá. Pero en Puerto Plata tenemos urólogos capacitados en la colocación de prótesis. Entonces, realmente es cuestión de que usted vaya al médico, se evalúe, vea si usted califica, le ofrecemos la que tenemos disponible y usted elige la que se ajuste a su bolsillo o a su economía. Lo importante es tener erección, que es lo que el paciente quiere. es lo que quiere, sí. Dentro de su salud, dentro del margen de su Dentro salud. del margen de la salud, ciertamente. Excelente, doctora. Para terminar este enriquecedor conversatorio, no se me podía quedar una pregunta clave sobre Cuéntame. su experiencia abordando esta clase de pacientes en el sistema público, porque sabemos que acuden con mayor frecuencia al sistema privado. Tengo pacientes que van al sistema público y es el mismo manejo. Historia clínica, revisión detallada, escuchar al paciente, porque muchas veces el paciente lo que tiene es un tema de ansiedad. Que tú le dices, mira, vete a hacer ejercicio, vamos a andarte con el psicólogo. Porque me pasa. Sí, le puedo confesar que en los últimos 3 años he visto un aumento de la disfunción eréctil en pacientes jóvenes. Yo estaba acostumbrada a ver disfunción eréctil en pacientes Mayores. por encima de los 55, 60 años. Entonces, ahora estoy viendo disfunción eréctil en pacientes de 30, 35 años. Entonces, esos pacientes tienen un denominador común, o lo que yo he asociado que he visto parecido. Son pacientes que son obesos, pacientes diabéticos o hipertensos descontrolados, pacientes que están sometidos a mucho estrés, pacientes con profesiones estresantes, como los médicos, los abogados, ingenieros, gente que maneja mucho estrés diariamente, tiene propensión a la disfunción eréctil. Productores. También, productores, porque son sedentarios. Entonces, Volvemos a caer en el estilo de vida. podemos sacar el estilo de vida. Y otra cosa, en pacientes que son fumadores o consumen algún tipo de sustancias. Sí. Algún tipo de sustancias, de drogas recreativas, como se le llama ahora. Doctora, ¿dónde la pueden encontrar? Porque aquí todo el mundo tiene que estar esperando. ¿Dónde pueden encontrar a la doctora Dora Luz Valerio? Estamos laborando en Clínica Brugal Mejía López en horario de la mañana, de lunes a viernes. A partir de las 9 de la mañana llega mi secretaria. Yo, como soy quirúrgica, 9:30, 10, dependiendo cómo fluye el quirófano. Y en el caso de Hábitat Corazón, en Hábitat Corazón trabajamos a partir de las 4 de la tarde y eso es por cita. Se anotan el número de teléfono de mi secretaria, la flota, donde se pueden comunicar con nosotros y hacer la cita. El número de contacto para hacer cita es 829-213-3054. Excelente, doctora. Ahí estaremos gustosos de servirles. Pues muchísimas gracias, doctora. Esta es su casa. Usted no Gracias. necesita invitación, pero yo estoy seguro que nuestro público va a pedir uno que otro tema a que vuelva la doctora Valerio con nosotros. Estamos en total disposición porque entiendo que una de las cosas más graves es la ignorancia y el desconocimiento. Y hay mucha gente sufriendo o padeciendo una condición sencillamente porque no se atreve a hablar o la información no le ha llegado. Y entiendo que una manera de yo contribuir con mi ciudad, con mi comunidad, es brindando mi conocimiento de una manera llana, que la gente entienda y entienda que en las manos de nosotros existe solución. Al descubierto. Gracias.